Bien, buenas. Lo que vamos a ver ahora son formatos condicionales personalizados o como se conocen también formatos condicionales con fórmula. Esto significa que el relleno de las celdas o el color de los textos o los bordes va a depender de otra celda y no específicamente del contenido de cada una de ellas, sino que de otra celda. En otras palabras, por ejemplo, si yo tuviera todo este rango y asignara un formato condicional y dijera, por ejemplo, administrar regla, nueva regla. Y para utilizar el formato personalizado o a la fórmula, tengo que ir a la última opción. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera que todo este rango que acabo de seleccionar se marcara en base a la celda A1, tendría que decir si esa celda, o sea A1, en su versión absoluta, o sea, pesos para la columna, pesos para la fila, es igual al valor 1, entonces el formato condicional me va a decir que el relleno de la celda va a ser, por ejemplo, de color rojo. O sea, ¿qué le estoy diciendo a la máquina? Le estoy diciendo que todas estas celdas que he marcado, si yo escribo el número 1 en la celda A1, se van a marcar absolutamente todas. Acepto, aplico y acepto. Entonces ese es el rango que se va a marcar de color rojo si yo aquí en la celda ingreso el valor 1. ¿Se fijan? Para repetir de alguna forma esto, vuelvo a marcar todo el rango. Nuevamente voy a formato condicional. Administrar regla. Me dice que ya ese rango posee una regla. Por lo tanto yo voy a agregar una nueva regla. Selecciono la última opción. Y le voy a decir que la misma celda, la celda A1 absoluta, cuando tenga el valor 2, el formato de la celda, esta vez en vez de ser rojo va a ser de color verde. Y acepto. Acepto, aplico y antes de aceptar quiero mostrarles que hay dos reglas. Una, que si en la celda A1, solamente en esa celda, yo escribo el valor 1, esto se va a colocar de color rojo. Si escribo el valor 2, esto se va a colocar de color verde. Y acepto. O sea, si escribo 2 es verde, si escribo 1 es rojo. Bien, hasta aquí se entiende. Esto es un formato condicional, a la fórmula que va a depender de que una celda, ¿cierto?, tenga un valor para que las demás celdas se coloquen de un color de relleno del texto, el color de los bordes, etc. Esto es a la fórmula, o sea, depende de una fórmula ubicada en otra celda. Bien, otro ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, si yo en esta celda la voy a demarcar de color, con datos y digo, por ejemplo, si en esa celda existe el valor 10 y en esta celda existe el valor 10 y yo voy a marcar este rango que está acá, este rango lo voy a marcar con un borde también, pero voy a marcar este rango, voy a marcar el rango y voy a colocar formato condicional a la celda. Entonces, nueva regla a la fórmula y voy a decir, si el contenido de esa celda más el contenido de esta celda es igual a 20, entonces el formato va a ser por colocar un color de color amarillo. Acepto, aplico y acepto. Como 10 más 10 me da 20, el rango es de color amarillo. Pero si por el contrario yo acá coloco otro valor, el rango ya deja de ser amarillo. O sea, estoy dependiendo de que esto sea amarillo de la suma de estas dos celdas. ¿Ya? Bien, otro ejemplo. Vamos al ejemplo número 3. Voy a volver a marcar esa celda y voy a volver a marcar este rango que está acá. Igual o similar ese rango. Pero esta vez voy a colocar otra variable. Acabo de colocar un igual. Cuando es igual, acabo de colocar una suma. Ahora lo que voy a colocar es una función y. O sea, ¿qué significa? Que si en esta celda existe el valor 1 y en esta celda de acá existe el valor 2, entonces esto se va a colocar de rojo. Si se cumplen estas dos condiciones, o sea, esta condición con una y,
porque la otra hacíamos de una condición. Acá voy a hacer dos condiciones, o sea, se tienen que cumplir ambas para que esto se coloque de amarillo. Bien, marco el rango, vamos a formato condicional, administrar regla, nueva regla. Utilizo una fórmula y coloco acá. Igual, y la función i, la sintaxis era colocarla i. No tengo que colocar sí, porque sí aquí está implícito en esta ventana la fórmula. No necesito colocarlo, solamente colocar i. Y digo, i, si esa celda, o sea, la celda B4 absoluta, es igual a 1, y la otra condición es que la celda B10 absoluta sea igual a 2. Si eso se cumple, no necesito colocar nada más, si eso se cumple, el formato va a ser de color verde, el relleno. Acepto, acepto, aplico y acepto. Se fijan que ya se puso de color porque se están cumpliendo las dos reglas que tengo acá. 1, 2. Si aquí coloco un 2, la regla ya no se cumple. O sea, utilicé una función i. Bien, voy a hacer un paréntesis porque si no se recuerdan cómo era la sintaxis, cómo funcionaba la función i. Así que voy a hacer un paréntesis. Y agrego otra hoja y partamos aquí la función i. Cuando se explicó esto en sintaxis, nosotros hablamos de dos funciones que estaban muy ligadas una a la otra, que era la función i. En la función i, los datos, por ejemplo, si yo colocaba, voy a colocar tres celdas, 1, 2, 3. Y acá vamos a colocar el resultado de la función i. Entonces el primer valor, vamos a decir que en esa celda se encuentra el valor 100, el valor 200 y el valor 300. Entonces mi función va a quedar acá. Esta es la función i, lo voy a agrandar un poquito ahí, ya. Y acá va a quedar mi función. Recordemos, lo único que me devolvía la función i era un verdadero o un falso, o sea, un booleano, un verdadero o un falso. Si se cumplían las tres condiciones, que era 100, 200 y 300 en las celdas respectivamente, esto iba a ser verdadero. Con una, ¿cierto?, de las condiciones que no se cumpliera, esto me daba como resultado falso. O sea, en otras palabras, voy a agrandar acá, era lo siguiente. Igual, y como en todas las funciones, comienzo con el signo igual, el nombre de la función y abro paréntesis. Hago la prueba, es una prueba lógica, y digo, si esa celda, que en este caso es la celda de 3, es igual al valor 100, separo el argumento, ¿cierto?, con un punto y coma, que significa i, o sea, i. La celda F3 va a ser igual a 200, nuevamente separador de argumento, y la celda H3 va a ser igual a 300, y dejo ahí. Si esto se cumple, entonces estas tres, digamos, celdas cumplen con el requisito, aquí va a dar como resultado verdadero. Y si yo aprieto Enter, va a ser verdadero, verdadero. Si cambio cualquiera de estos valores, por ejemplo, coloco un 10, esto ya no se cumple. Con mayor razón si cambio los otros valores. O sea, para que sea y verdadero, tienen que ser todos los criterios de acuerdo a como yo los pedí. Y tenía función que dijimos que era similar, ¿cierto?, que era la función O. Y la diferencia, la función O, era, digámoslo de alguna forma, más like. A O le importaba que se cumpliera un valor de los criterios, o sea, que un criterio se cumpliera, una condición, para que O dijera verdadero. O sea, misma sintaxis, igual, O, abro paréntesis y digo, si esa celda es igual a 100, separador de argumentos, coma, o esa celda es igual a 200, separador de argumentos, punto y coma, que significa o, esa celda es igual a 300, y cierro el paréntesis porque ya estoy acabando, digamos, las condiciones, doy Enter. Es verdadero, es verdadero. Vamos a dejar del mismo tamaño del anterior, es verdadero.
Pero, a diferencia del i, si yo acá, por ejemplo, hago exactamente lo que hice arriba y en vez de un 100 coloco un 10, sigue siendo verdadero. Sigue siendo verdadero. Si en el otro criterio coloco un 20 en vez de un 200, ahora no le interesa. Sigue siendo verdadero. El único momento en que uno dice ya, aquí se acabó y soy falso, es cuando cambio todos los valores. A diferencia de i, yo cambio un valor, se cae, o sea, es falso. Estas son las dos opciones. Ambas las puedo ocupar perfectamente en el formato condicional. Ahora, si alguien se pregunta, ¿y por qué no ocupo un sí? ¿Por qué no necesito el sí? Como les decía, el sí está implícito en la fórmula en el formato condicional. O sea, se asume que ya está. Ya. Ahora, ejemplo con i. Necesito, para que sea verdadero, valores que están entre 1 y 10. Por ejemplo, 1 y 10. 1 y 10. Cualquier valor que esté en 1 y 10. Si yo acá, por ejemplo, coloco el 5, ¿está entre 1 y 10? Sí. Son dos valores. Un entre 1 y 10, el valor 5 sí. Por lo tanto, si yo acá colocara la función i, y este dato dentro del rango que voy a evaluar, ¿cierto? Tendría que ser verdadero. O sea, digo, igual y, abro paréntesis, y digo, si esa celda es mayor o igual que el valor 1, ¿cierto? Si esta celda donde yo voy a colocar el valor es mayor o igual que el valor 1, y le explico ahí para que decirle que es igual o menor que 10, entonces le digo, y esta celda, porque es la misma celda que estoy hablando, es menor o igual al valor 10, me tiene que dar como resultado, o sea, lo que voy a evaluar es esta celda, la I18. Y si digo, si esta celda es mayor o igual que 1, y esta misma celda es menor o igual que 10, entonces sea verdadero. Verdadero. Pero si yo acá coloco el 11, me dice que es falso. O sea, no está dentro de este tramo que acabo de hacer. ¿Se fijan? Ya. Si ahora, por ejemplo, es entre 11 y 20, es entre 11 y 20, el valor que coloque acá, igual, y, abro paréntesis, si esta celda, en este momento está vacío, es mayor o igual que 11, y esta misma celda ser menor o igual que 20. Cierro. ¿Se entiende hasta ahí? Como no he colocado nada, me da falso. Pero si yo coloco el 12, que está entre 11 y 20, me va a dar como resultado verdadero. Si coloco el 11, también me va a dar verdadero, porque está dentro del tramo que acabo de hacer. ¿Ya? Ahora, en una sola celda, yo quisiera colocar estos dos tramos. O sea, tengo un tramo de 1 a 10 y de 11 a 20. Quisiera colocar los dos tramos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y además, quisiera, le vamos a colocar A y acá le vamos a colocar B. Ahí. Entonces, este va a ser el tramo A. Vamos a centrar ahí, lo vamos a colocar en rojo para que se note diferente. Vamos a copiar el mismo formato ahí abajo. A y B. Yo quiero que me dé como resultado si está en A o está en B. ¿A qué tramo pertenece? En ese caso, vamos a necesitar la función sí, porque yo quiero que me arroje como resultado otra cosa que no sea ni el verdadero ni el falso. Ya, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente forma. Supongamos que en esta celda, la vamos a agrandar un poquito más. Supongamos que vamos a colocar en esa celda. Yo voy a colocar un valor que en el fondo va a estar entre el 1 y el 20. Pero lo que yo quiero es que cuando coloque el número acá, aquí al lado en esta celda de acá, me diga si está en el tramo A o en el tramo B. Bien, y para eso, para que me diga otra cosa que no sea verdadero y falso, necesito la función sí. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? De la siguiente forma.
igual, función sí. Abro paréntesis. Y digo, ¿cuál va a ser mi primer tramo? Por lo tanto, es el que tenía aquí arriba. Es el que tenía aquí arriba. Vamos a convertir esto. Y vamos a convertir este también en texto para que se aprecie. Esta es la fórmula. Las voy a agrandar un poco para que se noten más. Esas son las fórmulas. Estas fórmulas que yo hice con el i son las que yo debo colocar acá en la función sí. Y lo que voy a evaluar en el fondo es esta celda. ¿Ya? Aquí es donde voy a dejar la fórmula, que me diga A o B. Bien, aquí yo voy a ingresar el dato, el tramo, si el valor, el número. Entonces aquí voy a escribir número mejor. Número. Y acá al lado me va a decir si es A o es B. Igual. Sí, y abro paréntesis. Y digo, y tomo esta primera variable, pues, digo, y abro paréntesis y digo, si esta celda, porque ahora estoy evaluando esta celda, si esta celda es mayor o igual que el valor 1, y esa misma celda, esa es menor o igual que el valor 10. Ahí termino mi primera prueba lógica. Si eso se cumple, entonces el valor va a ser A. De lo contrario, y voy a la segunda evaluación, nuevamente un sí, abro paréntesis, y digo, si esta celda, la celda donde yo voy a ingresar el valor, y si esta celda es mayor o igual que el valor 11, y esta misma celda es menor o igual que el valor 20, cierro mi prueba lógica. Si eso fuese así, entonces lo que yo debo displayar es la letra B. ¿Terminó mi prueba lógica? Terminó mi prueba lógica. Cierro el paréntesis. Acepto, me faltaba un paréntesis. Ahí, falso. Pero si coloco, por ejemplo, un valor que está entre 1 y 10, el 6, me dice que el valor es A. Lo voy a centrar en negrita y lo vamos a colocar en rojo bravo. Si coloco el valor 6, ¿cierto? Me dice que estoy en el tramo A. Si coloco el valor 18, me dice que estoy en el tramo B. Si coloco el 1, estoy en el tramo A. Si coloco el 10, sigo en el tramo A, pero si coloco el 11, pasé al B. El 15 está en el B. El 20 está en el B. ¿Y qué pasa si coloco el 21? No está dentro de las pruebas. Los valores llegan hasta el 20. Por lo tanto, si coloco 21, me va a dar como resultado falso, que no está probado. ¿Y cómo arreglo esta fórmula? La voy a editar aquí. ¿Cómo arreglo esta fórmula? Le quito el paréntesis aquí y le digo que cualquier otra cosa que yo coloque, no coloque nada. O sea, voy a hacer esta prueba si se cumple, voy a hacer esta prueba si se cumple. Lo de no cumplirse, ¿cierto? Que no sea ni A ni B, entonces va a quedar un espacio sin nada. Y ya no me va a decir falso. Me dice que falta un paréntesis, lo coloca la máquina, sí. Fijan que ahora no aparece nada, porque probó los tramos, pero como no era ninguno de estos resultados, entonces, si no, cae en el último que no colocas nada. Eso era con la función sí. Pero nosotros lo que estamos haciendo es colocar en el formato condicional, solamente el i. No necesito la función sí, ¿ya? Porque igual me da los datos. Está implícito el sí. Bien, para este ejemplo, en que vamos a hacer un formato condicional dependiendo de una fecha, vamos a utilizar una función que vamos a colocar dentro de la fórmula que se llama hoy. La función hoy es una función que me devuelve la fecha de hoy, pero la obtiene del sistema. Por ejemplo, 6 de octubre, que es la misma fecha que yo tengo en el sistema en estos momentos, ¿ya?
esa fecha del sistema la vamos a utilizar para hacer la comparación en una fórmula lógica que me va a devolver un verdadero o un falso. Para eso vamos a hacer la siguiente prueba. Primero que nada, vamos a colocar la fecha del 1 de septiembre. Y esa fecha del 1 de septiembre la vamos a extender hasta la fecha de hoy, que sería el día 6 de octubre. Le vamos a cambiar el formato para que se aprecie mejor la idea. Y lo vamos a dejar en fecha con el nombre del día, digamos, de esa semana. Y la vamos a dejar alineada hacia la izquierda. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar la función hoy, que en el fondo me está diciendo la fecha de hoy, que dijimos que la leía del sistema, y la voy a comparar si esa fecha de hoy, ¿cierto?, es menor que las fechas que tengo acá, en este listado, en esta columna. Ahora, vamos a suponer que estas son fechas de vencimiento y nosotros pretendemos detectar, ¿cierto?, aquellas fechas que han pasado los 30 días, o sea que ya están vencidas, un vencimiento de 30 días, por ejemplo. Como cuando uno, digamos, los vencimientos de la factura, el vencimiento de un cheque, etc. Entonces, la primera prueba, vamos a hacer una prueba lógica en que me va a devolver un booleano, que sería un verdadero o un falso. En el fondo es la misma fórmula que vamos a utilizar en el formato condicional. Igual, esta es la fecha en cuestión que nosotros vamos a comparar y digo, la fecha que está en la celda B4, o sea, el 1 de septiembre, es una fecha menor a hoy, la máquina aquí me va a decir que es verdadero, es una fecha menor a hoy. O sea, el 1 de septiembre está mucho más atrás que hoy, que el 6 de octubre. Eso es verdadero para empezar. Pero nosotros necesitamos que lo compare con 30, o sea, 30 días. O sea, 30 días hacia atrás. Por lo tanto, esta misma fórmula le digo que sea menos 30. Menos 30. Y es verdadero, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que en el fondo estamos haciendo? Estamos comparando la fecha y lo que queremos es saber si está pasado 30 días. Esta fecha. Formato celda, le vamos a decir que sea un número. Aceptar. Son 35 días. Son 35 días. Si esto yo lo arrastro hacia abajo, me va a decir cuáles cumplen el requisito de los 30 días pasados. Y acá estamos colocando la cantidad de días que han pasado. Aquí han pasado 0 días, 1 día. Aquí llegaron a los 30 días. Todo lo que está después es lo que ha vencido, porque pasó los 30 días. Pero el objetivo de esto es no que me diga verdadero o falso, y tampoco es saber cuántos días, sino que se pongan de un color cualquiera aquellas que están vencidas. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a utilizar esta misma fórmula que está aquí. Igual esta celda, que corresponde a la B4, y pregunta, ¿es menor que hoy? Menos 30, ¿cierto? Si eso se cumple, entonces es verdadero. Quiere decir que ha pasado más de 30 días. Entonces, marco el rango en cuestión. Voy al formato condicional. Administrar regla. Y en nueva regla, lo que yo coloco es utilizar una fórmula. Y en esa fórmula, lo que hago es comparar nuevamente. Hago la misma fórmula. Esa celda es menor que hoy, doble paréntesis, menos 30, son los 30 días. Si eso es verdadero, entonces yo quiero que el color de relleno sea de color rojo. Acepto. Y acepto. Pero aquí tengo un problema. Tengo un problema porque si ustedes se fijan, está en absoluto. Yo necesito que aquí pregunte, que acá también pregunte y acá también pregunte. Por lo tanto, tiene que ir corriendo. Primero es B4, después va a ser B5, B6, B7 y así sucesivamente. Entonces lo que yo debo hacer acá es quitar el signo peso para que ya la fila no sea absoluta. Lo puedo hacer de dos formas. O marco esto, o simplemente voy apretando F4 hasta que quede solamente absoluta la columna, como es el caso de ahí. Y acepto, y aplico. ¿Se fijan? Entonces solamente aquellas que pasan los 30 días
¿cierto? Van a quedar en color rojo. Si yo prendiera el computador pasado la medianoche o mañana, vamos a estar a 7. Por lo tanto, 6 también va a estar en color rojo, en forma automática, y así sucesivamente. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, si esta celda que en vez de ser viernes 10, yo dijera 5 del 9. Ahí está. Todas las que estén allá pasado los 30 días van a quedar en rojo. Pasamos al siguiente ejemplo. Voy a agregar una hoja. El siguiente ejemplo tiene que ver con tramos. Entonces vamos a colocar dos fechas. Una fecha de inicio y una fecha final. Y la fecha de inicio, a modo de ejemplo, aquí va a ser el 10 de septiembre. Y la fecha final va a ser el 20 de septiembre. Es un tramo. O sea, entre el día 10 inclusive y el día 20 de septiembre inclusive, esto se me va a marcar en un color. Y vamos a colocar aquí 1 de septiembre. 1 de septiembre. Y vamos a rellenar una serie de datos. Serie a través de la columna, cronológica, fecha, ¿cierto? Incremento en 1 y la fecha límite va a ser el 30 del 9. Acepto. Y ahí me quedó 30 de septiembre. Marco todo el rango, control hacia abajo y le digo que el formato que quiero es con el nombre del día. Acepto. ¿Ya? Entonces tengo una fecha inicial, tengo una fecha final y vamos a hacer una prueba aquí primero, una prueba lógica. Ya, aquí estoy comparando un tramo, por lo tanto tengo dos criterios, dos condiciones. Lo vamos a hacer primero con una muestra lógica, ¿cierto? Que me devuelva verdadero o falso, un booleano, y después lo vamos a hacer con la función, digamos, en la fórmula de formato condicional. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tengo que comparar? Tengo que comparar si esta fecha que está aquí está dentro de este tramo. A simple vista nosotros sabemos que no, por lo tanto aquí tiene que darme falso. Falso, hasta que llegue el 10 de septiembre. Hagámoslo. Igual, como son dos criterios, dos condiciones, voy a ocupar la función i. Abro paréntesis y digo, esta celda que está aquí, que es la que estoy comparando, es mayor o igual que esa celda. O sea, el 1 de septiembre es mayor o igual al 10 de septiembre y, además, esta misma celda que está aquí es menor o igual al 20 de septiembre, que sería el segundo criterio. Y cierro el paréntesis. Me tiene que devolver falso. Falso, claro que falso porque el 1 de septiembre no está dentro del tramo. Si yo arrastro esto hacia abajo, no me funciona bien porque resulta que se me va corriendo. Lo que pasa siempre cuando trabajamos. Fíjense acá. La segunda se corrió 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que debo hacer en la primera fórmula, la voy a editar, es dejar aquellos valores iniciales y finales en forma absoluta. O sea, la celda C2, F4 y la celda de 3, C3, F4. Entonces así los voy a fijar y siempre voy a estar comparando esta con estos dos, ¿cierto? Y no ir corriendo hacia abajo. Entonces, ahora arrastro hacia abajo sin problema. Y solamente me va a dar verdadero aquellos que están dentro del tramo. Y empieza a preguntar, ¿el 1 de septiembre está dentro del tramo de 20 de septiembre? No. ¿El 10 de septiembre está dentro del tramo? Efectivamente sí, porque le dijimos que fuese mayor o igual, por lo tanto está incluyendo el día 10. Finalmente acá llega hasta el día 20 de septiembre, que también está dentro, que era menor o igual al 20 de septiembre, por lo tanto también es verdadero. Pero la idea de esto no es que me diga verdadero o falso, la idea es que se pongan de un color rojo aquellos que cumplen el requisito. La fórmula es exactamente la misma. Formato condicional, administrar reglas y creamos la nueva regla. Vamos a ir a utilizo una fórmula y aquí ocupamos la misma función i. Por lo tanto decimos igual y abrimos paréntesis y decimos esta celda
es mayor o igual a esa celda. Analicemos esto. Yo necesito que esto vaya cambiando hacia abajo. Y ustedes saben que por defecto las celdas, cuando uno las marca, aparecen en forma absoluta. Por lo tanto, necesito que aquí me libere la fila porque va a correr 6, 7, 8. Está en la 6. Por lo tanto, dos alternativas. O borro el signo peso directamente o aprieto F4 hasta que solamente quede absoluta la columna, como es el caso. En cambio, con los valores donde estoy comparando los tramos, esos tienen que quedar en forma absoluta para que no ocurra lo que ocurrió en un principio acá, que vayan corriendo. Recuerden que separador de argumento, punto y coma, que significa y ahora coloco el segundo criterio y comparo la misma celda, hago el mismo efecto con la tecla F4 para que quede solamente la columna absoluta y digo y B6 es menor o igual a esa celda que queda en absoluta. Cierro el paréntesis, voy al formato y quiero que el formato sea de color rojo. Acepto, acepto, aplico, acepto. ¿Se fijan? Verdadero, estos cumplen el requisito, o sea, aquellas que están dentro del día y el 20 de septiembre solamente quedaron en roja. ¿Ya? Si por ejemplo, coloco ese sábado y coloco una fecha que es el 15 de septiembre, 15 del 9, me va a quedar en color rojo automáticamente. Eso sería por ahora.